Que Dios los bendiga, estimados pastores y hermanos. Vamos a ver el tema 5 de la segunda unidad, hablando acerca de la espiritualidad y la religiosidad moderna. Este se convierte en un tópico, afirmar que la sociedad de la segunda mitad del siglo XX está cambiando aceleradamente. Este proceso de desarrollo social, económico, cultural, tan dinámico, ha sido algo propio de la modernidad, pero esta no solo por el simple o la simple evolución de la sociedad, sino que los cambios son consecuencia de un campo cosmovisional relacionado a la espiritualidad y la religiosidad. Por tanto, van a situar también al cristianismo en un nuevo marco. La esencia de la modernidad, el elemento más característico y esencial y a la vez vinculante cuando hablamos de la modernidad es sin duda la subjetividad, como un despliegue del principio de la individualidad en todas sus dimensiones, como el sentimiento, la razón, la libertad. Este principio de individualidad y hasta la modernidad se presenta como consecuencia de la culminación de un proceso que describe esa desmitologización o autonomización de las creencias y de los sentimientos colectivos, es decir, el descentramiento de las cosmovisiones que estaban articuladas en torno a un centro sagrado, como un fundamento ontológico, con los atributos de unidad, de perfección, de belleza y también de bondad. Pero hay quienes subrayan la importancia del pensamiento filosófico como esencia de la modernidad, que prepara e induce a ese cambio de mentalidad y cuyo producto será el hombre moderno. Castañeira señalaba que con el sujeto moderno se sustituye a la verdad divina que habita en su interior por la autoevidencia de una verdad. Entonces, lo intrínseco, lo autoevidente tal vez, no necesita otra justificación que la propia mente. La revolución que impulsa de esta manera Descartes es ese paso de la ontología trascendente o de la espiritualidad trascendente a una fenomenología inminente. Esto nos lleva a entender que ya lo más importante tiene que ser lo que se puede ilustrar. Otro análisis considera al propio cristiano como la cuna de la modernidad. Ahora, la reforma protestante produce algunos efectos parecidos a la revolución copernicana, jerarquizada y que estaba perfectamente estructurado. Entonces, el hombre es invitado a reflexionar con categorías subjetivas, incluso sobre cuestiones hasta aquel momento tan reservadas, como por ejemplo el tema de la fe, de la salvación, de los sacramentos o también el orden divino. Entonces, en ese sentido, podríamos culpar al mismo Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, como ser premodernos, porque su trabajo era filosófico y teológico a la vez. Pero hay algunos que mencionan que la modernidad es el producto de la civilización occidental, que a su vez lo es también de la religiosidad hebrea y la razón griega. Entonces, la idea de unicidad, de un solo orden en el universo, unida a un principio de no contradicción del racionalismo, se constituye en una base para encauzar el desarrollo de la humanidad hacia un paradigma de la modernidad. Estas corrientes del pensamiento, de las ideas, de las tendencias, de los descubrimientos y los acontecimientos, sin olvidar los elementos premodernos como la literatura, el arte, los descubrimientos geográficos, científicos, son los que impulsan al hombre a salir de esa minoría de edad y motivar a cambios estructurales de tipo social, económico, de cultural, ético, de tal profundidad que a partir de la ilustración podemos hablar de un nuevo paradigma moderno. Este proceso de modernización a través de la espiritualidad y la religiosidad hacen que se pueda convertir, inclusive generen un proceso, no solamente de forma individual en la persona, sino que también
en la economía como los sistemas de convivencia que se refieren a esos modelos sociales, en un, procesando inclusive en una segunda categoría que identifica al tema de la modernidad con la ilustración y se refiere a esos valores, perdón, a esos dos valores como es la racionalidad y el progreso. Tomando en cuenta también este proceso en una tercera modernidad que se identifica con el modernismo cultural. Y el rasgo más importante de este es el culto y que este origina principios y que pueden calificarse de varias formas y formularse o jerarquizar estos valores de la modernidad en base a la abstracción como un modelo de pensamiento que se le da una categoría socioeconómica y este modelo de valores está en base a la realidad, a la libertad y a la laicidad. Y este principio de individualidad o subjetividad constituye en un marco de múltiples fenómenos que caracterizan la modernidad, matizando con la idea de libertad que se halla en la base de una vicisitud moderna. Pero sin duda existen señas de identidad de la modernidad. Entonces estos fenómenos o los fenómenos socioculturales de la modernidad que originan estos principios pueden clasificarse de varias formas, como la abstracción, el porvenir y la identidad o condición humana. Ángel Castañeta divide este fenómeno de la modernidad en tres categorías. La primera en la socioeconómica, que se refiere a esos sistemas de convivencia del modelo social, pero que tiene como base también y trabaja a través de la razón. El segundo es el filosófico científico, que se refiere a esos modelos de valores, la racionalidad, la libertad y la laicidad. El tercero es lo estético y lo cultural, es decir, se refiere al modernismo cultural con el rasgo más característico que es el culto y la fetichización de la novedad. Entonces, este modernismo en la sociedad, ese desarrollo de la modernidad, del cambio, del crecimiento de la minoría de edad que se consideraba, también sufre una crisis a través de la cultura moderna. Está dicho que todo cambio trae consecuencias en el campo cosmovisional, pero particularmente con la espiritualidad y la religiosidad posmoderna, que constituyen la iglesia y también el creyente. Entonces, la crisis de la cultura moderna a través se puede propiciar a través del malestar religioso de la modernidad. Este proceso de secularización ha sido sin duda uno de los temas más importantes o los factores de la modernidad y que sigue siendo el problema clave de la posmodernidad. Entonces es admirable, dice, que desde Hans Kung, que nadie, perdón, Hans Kung dice que nadie desde Descartes hasta Heidegger haya dejado de luchar todas las batallas con el problema de Dios. Es decir, desde la antigüedad hasta estos tiempos modernos, todos seguimos con esas batallas con el problema de Dios sobre su existencia o no. Entonces, al hablar esto, nos presenta que existe una ruptura que afecta a los contenidos mismos de la vida cristiana, las creencias, las prácticas y los valores que la sustentan. La modernidad ha introducido una concepción del hombre, de su razón de los valores de la sociedad, opuesto en todo a la visión cristiana. Y por tanto la modernidad había superado definitivamente al cristianismo, había liberado al hombre de su dominio. El punto clave o la batalla decisiva fue la proclamación de la muerte de Dios. Ese Dios que legitimaba a la cristiandad, a todas las afirmaciones de la iglesia, referidas tanto en la iglesia como a la ciencia, a la moral, a la política y a otros temas.
Entonces, la utilización de un Dios complemento, de un Dios suplemento de nuestro saber, de querer o poder, haría que éste permaneciera siempre supeditado a los avances o lugares. Entonces, este Dios, cuando ya es utilizado como un complemento únicamente, ya el mensaje de la iglesia perdía su credibilidad y de esta forma se desterraba a Dios y también a la iglesia. El problema empieza porque la iglesia no es capaz de asumir con humildad la intención de la secularización como un don salvador, que cuando ya no supo apoyar su mensaje en esas lagunas de la ciencia, la iglesia o lo espiritual y lo religioso usa como estrategia la imposición. Con la estrategia de la imposición hace que puedan generar estrategias y genere contrariamente y cierre filas, es decir, hace que las personas salgan de las iglesias. Esto ha provocado una enorme crisis en la práctica religiosa, en las mediaciones históricas del cristianismo, y esto, desde hace varios decenios, genera una crisis dentro de los sujetos religiosos, y estos responden con el abandono de esas prácticas. El recurso sincretista a mediados, tomados a medias, o de las diferentes o variadas formas de los contextos, ya casi insensible, hace que se convierta y reaccione en una indiferencia religiosa. Entonces, en estos últimos años, los creyentes o practicantes son como esa antesala de la indiferencia religiosa. Una causa del abandono de las iglesias es que no le abre nuevas perspectivas para que pueda reafirmar su fe. ¿Por qué ocurre la increencia? Muchas veces uno no puede comprender por qué las personas no reafirman su fe, por qué abandonan las iglesias, porque no está dándole nuevas perspectivas, porque su límite, su campo de acción ya se ha tornado muy cerrada o se ha tornado muy intransigente, muy intolerante. Entonces, es notable también ver el aumento en estos años que los creyentes no practicantes son esa antesala de la indiferencia religiosa. Es decir, que los llamados tal vez religiosos son la causa de que las iglesias o la espiritualidad o el tema religioso ya no cause un gran efecto en la sociedad. Y la increencia como determinada forma de vida se la puede entender como una vida superficial, una vida ocupada, divertida, obsesionada y también posesiva. Y que eso hace que sea imposible el surgimiento de la inquietud religiosa. Genera un malestar. Y el malestar religioso hace que se convierta en una increencia, es que ya no quieren y adoptan esa posición de mentalidad cientista, intrascendente. Estamos hablando de la religiosidad, de lo religioso, que adoptamos una mentalidad cientista, que no nos interesa que genere trascendencia en mi conducta, que genere cambios en la sociedad. Pero también nos muestra esa confrontación con el problema del mal. El escándalo de los creyentes hace que genere malestar religioso y eso hace la increencia. No quieren creer más. El progreso y la razón también son ese problema que revela el malestar del hombre respecto a su comunidad, que no es capaz de situarse en los diferentes niveles de la existencia, comportando unos elementos prácticos de recuperación de uno mismo, es decir, que no pisa suelo, no pisa tierra, sino que simplemente
se escuda en una burbuja o se encierra y que no puede asumir esos niveles, esa existencia que tiene en su entorno. Otro malestar que genera la increencia a través de este tema en la modernidad es que frecuentemente se ve una vida esquizofrénica religiosa entre la vida real totalmente secularizada en el cumplimiento de ciertos ritos únicamente, que forman una comunidad en función de, pero no son signos de una realidad existencial, de la vivencia, de la fe. Entonces, todo este proceso de secularización, fruto de la modernidad, contestataria y mal contestada, perdón, hace que vaya a tener sus consecuencias más graves en las sociedades religiosas, como es el abandono de las iglesias y la falta de interés hacia lo cristiano. Que Dios los bendiga.